Lima y mantenía como prioritario todo aquello que concernía a la fe católica. Debido a su belleza, fue pretendida por varios mozos de la aristocracia española y limeña, pero ella rechazaba la idea del matrimonio, pues sabía que Dios la llamaba toda para sí. Rosa de Lima, Rosa de América, Santa Rosa de Lima, primera flor de santidad de América. Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todas son emisoras con el carisma dominico y pues están transmitiendo, algunos en radio, otros en su plataforma de imagen, de Facebook, de streaming, de televisión. También está otra red de radios que nos acompañan: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio La Decana también en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast a través de todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Viernes, último día de la semana, nos vamos, Rosa María, a descansar el fin de semana. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, y gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí en esta húmeda mañana limeña con 90% de humedad, igual ayer, así que bueno, esperemos que ya estemos pasando lo peor del invierno para que septiembre nos traiga finalmente a fin de mes la primavera. Hoy día es un día especial porque, bueno, en realidad el domingo es un día especial, el día 30 es el día de Santa Rosa de Lima, que es feriado nacional. Lo que pasa es que esta vez cae domingo de encierro, así que vamos a vivir la penitencia del día domingo con un encierro. No se va a poder ir a hacer las tradicionales visitas al convento de Santa Rosa y al convento de Santo Domingo, que nos visitan muchísimo en esta fecha, porque como ustedes saben, no solamente los templos están cerrados, sino los museos también. Entonces no se va a poder entrar, no se va a poder visitar, pero vamos a estar más adelante con Monseñor Carlos Castillo para que nos diga qué celebraciones se van a realizar de manera virtual para que todos los interesados puedan participar. Para nosotros es una fecha importante porque es el día de la radio, ¿no es cierto? Nuestra radio, bueno, tiene otro día de fundación, pero es el día de la Santa que le da nombre a nuestra radio. Así que vamos a conversar de eso más adelante. Anoche estuvimos, Abel y yo, en una charla muy interesante que transmitió la radio también, de Monseñor Carlos Castillo, que es un hombre que ha estudiado mucho la vida, la vida privada de la Santa, y dio muchos detalles, análisis comparativos, en fin, entre distintas geografías, sobre naturaleza de la vida
doméstica, si quieren, de Santa Rosa, muy interesante. Vamos a conversar con él más adelante en este programa, así que les voy adelantando lo que viene. Pero, claro, en la política tenemos varios temas, ¿no? La noticia de amanecida es que el ex presidente del Consejo de Ministros ha sido nombrado como representante del Perú ante la OEA. Bueno, apenas pueda viajar, supongo que irá, pero que no hay vuelos de Lima a los Estados Unidos, salvo que salgas en algunos de estos vuelos de rescate. Pero lo cierto es que siempre sucede así. No sé cuál es la sorpresa de algunos colegas. Juan Jiménez Mayor, que fue presidente del Consejo de Ministros, estuvo mucho tiempo en la OEA. Me parece que la señora María Zavala, que fue ministra de Justicia y ahora es miembro de la Junta Nacional de Justicia, también fue representante en la época de la García en la OEA. Y así hay varios ex ministros peruanos que han pasado. Lo mismo sucede en otros países, no es singular del Perú. Normalmente exministros que han servido en un país con cierto brío o cierto mérito, se les ofrece este tipo de ubicaciones internacionales, lo cual está muy bien, porque representan adecuadamente los intereses del Perú, aun cuando es evidente que el mandato del señor Ceballos será de 1 año, porque el presidente que llegue pues cambiará toda la representación diplomática en este tipo de ubicaciones, ¿no es cierto? Pues bien, eso por un lado. Por otro lado, ayer nos olvidamos de mencionar una buena noticia. La Junta Nacional de Justicia por fin eligió jefa de RENIEC y jefe de OMPE, un asunto urgente, muy solicitado. No ha sido un concurso exento de controversia, pero finalmente el resultado creo que ha dejado satisfecho a todos, porque las personas elegidas no han tenido mancha en su nombre que pueda desmerecer el trabajo de la Junta, ¿no? En un momento hubo preocupación porque en el caso de la OMPE solo habían 2 candidatos después de que se depuraron, ¿no?, las listas, quedaron 2, y a uno de ellos, el que no fue elegido, se le detectó un plagio en su plan de trabajo, ¿no? Él alega que no era plagio, me escribió incluso por el comentario que yo hice, alegando que la metodología de citado no estaba en las bases. Nunca había escuchado ese argumento para plagiar, ¿no? Y que él conocía a los autores personalmente. Tampoco había escuchado ese argumento. Pero en fin, el asunto es que se resolvió felizmente y ya hay jefe de OMPA y jefe de RENIEC. Falta ver el jurado. El jurado tiene que cambiar en su conformación. Y ahí hay varios partidos políticos que están con muchas ganas de meter su cuchara. Y donde viene una gran controversia, Abel, es en el tema de la elección del Tribunal Constitucional. Ayer el vicepresidente del Congreso, Luis Valdés, ha tenido declaraciones francamente horrorosas en el marco de una elección de miembros del Tribunal Constitucional. Ha dicho que este tribunal es perverso, que sus miembros trabajan para Vizcarra, que tienen un sesgo pro Vizcarra. Las declaraciones están hoy día en la República, que van a cumplir con las sentencias, pero 7-0. O sea, ¿cómo? Yo entiendo que un tribunal puede tener un sesgo cuando hay uno que tiene una idea completamente distinta a los demás y ese tiene un sesgo, ¿no? Pero 7-0, no hay forma, pues. O sea, te aplanaron. Y lo que está pasando con el Congreso no solamente es que se está peleando con el Ejecutivo, se está peleando con todos los demás poderes del Estado. Pero claro, o sea, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional les quiso quitar la inmunidad de un plumazo, sin preguntar. Y así podemos seguir. No hay institución del Estado que la Contraloría está desesperado porque el señor Alarcón dirige una comisión de fiscalización dedicada a perseguir al señor Nelson Chac, que tiene denuncias contra la Contraloría, contra el señor Alarcón, por los hechos que sucedieron cuando él fue Contralor. El señor Chac se dirige al presidente del Congreso diciendo, mire, hay un manifiesto conflicto de interés, por favor, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el señor Merino? No, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Entonces se pelean con todas las instituciones del Estado porque no entienden cuáles son sus límites y quieren hacer lo que les da la gana. No solamente es contra el Ejecutivo, contra el TC, contra la Defensoría, contra la Contraloría. Todavía no se meten con el sistema de justicia, pero ya ahorita, porque claro, ahí también tienen pues sus problemitas, ¿no?
Entonces, ¿qué cosa es esto? Se están convirtiendo en un poder omnímono donde hacen exactamente lo que les da la gana porque les da la gana. Esto a vista y paciencia todo el Perú, ¿eh? Entonces, en este momento han perdido una acción que, como yo le expliqué al público, tienes que ser casi un analfabeto jurídico, ¿no es cierto?, para no darte cuenta que tú, por ley, no puedes modificar un contrato y que la Constitución no se suspende durante el estado de emergencia. No sé en qué cabecita puede caber que la Constitución, al contrario, durante el estado de emergencia, que es un mecanismo previsto en la Constitución, se limita exactamente lo que el Ejecutivo puede y no puede hacer. Se suspenden 4 derechos, nada más de la Constitución, nada más. De ahí, por ejemplo, que ayer circulaba la versión que el señor Martos puso sobre la mesa en vez de descartarla de plano, iba a haber ley seca. Se lo preguntó un periodista, dijo, ¿va a haber ley seca? No, lo estamos evaluando, no lo descartamos, no descartamos nada. Bueno, inmediatamente, cuando un ministro dice eso, que es el presidente del Consejo de Ministros, la gente sale disparada a comprar. Imagínate que le preguntaran al ministro, ¿van a prohibir el papel higiénico? Y el ministro dice, bueno, lo estamos evaluando. Yo salgo corriendo a comprar papel higiénico, no voy a hacer que se acabe, así se acaban las cosas en el mundo. Bueno, tienen que cuidar más lo que dice. Pero sí fue un asunto que estaban evaluando. Y por supuesto fue descartado. Porque es un disparate, lo único que promueves es mercado negro de alcohol. La gente va a seguir tomando exactamente igual. Lo único que promueves es un mercado negro de alcohol que no tributa, que no está regulado, que puede ser de pésima calidad y dañino para la salud. ¿Ok? No se hace en ninguna parte del mundo hace años. Y no se puede hacer si es que, ojo, no tienes una ley. ¿Por qué? Porque la única norma que prohíbe el consumo de alcohol es una ley en un momento vinculado con el proceso electoral. Nada más. Entonces, si tú quieres prohibir en otro momento el consumo de alcohol, tienes que sacar una ley. No hay forma. No hay forma. Es libre albedrío, derecho de todos a escoger, consumir lo que te dé la gana. Entonces no hay forma. Pero en fin, esa ha sido la discusión ayer también. No hay ley seca, felizmente, pero claro, con las geniales ideas que tiene este gobierno, ¿no? Si te encierra el domingo, te quita el trago, entonces ya no va a haber fiesta. Ya no vas a visitar a tus padres y te quitan el trago. Como si uno fuera a ver a sus padres con trago, ¿no? Es para evitar las fiestas. Las fiestas clandestinas, ya hemos visto, las van a realizar con trago, sin trago, con trago clandestino. O sea, la fiesta es clandestina, el bar es clandestino, el trago va a ser clandestino pues también, ¿no? Hay gente que cree que tú evitas los atropellos prohibiendo los carros, ¿no es cierto? O evitas los asesinatos con arma blanca prohibiendo los cuchillos. Entonces, claro, nadie puede cocinar. No, el medio no se puede confundir una cosa con la otra. Además ya lo ha hecho. He visto, Rosa María, ha habido varias matinés, van a prohibir los dulces. Claro, o sea, hay varios matinés que se han reunido. Me decía alguien ayer que prohíban el chorizo parrillero, entonces así se acaban las parrilladas. Porque ya no hay chorizo. Es una cosa de locos, pero en fin, felizmente no sucedió, se han hecho muchos chistes, muchos memes, yo agradezco todo. Yo no inventé la noticia, la dijo el señor primer ministro. En vez de decir, no señorita, ¿cómo se le ocurre? Eso es un disparate, ¿no? Dijo de frente, no, sí, no se descarta. Porque claro, tienen el chip punitivo pues metido en la cabeza, ¿no? Hay que castigar. La gente solo aprende a golpes, ese es el chip punitivo, en vez de se necesita educar a la población. Pero en fin, así estamos. Entonces, en este ambiente complicado, ayer la ministra de Economía hizo algo que estaba siendo demandado ya hace varios meses, que es presentar algo que para la mayoría de la gente es muy, muy lejano, pero que es bien importante. Se llama el marco macroeconómico multianual, que es cuáles son las perspectivas del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la economía peruana. ¿Cuánto vamos a crecer este año? ¿Cuál va a ser la inflación? ¿Cuánto vamos a crecer el próximo año? ¿Cómo se va a manejar el tipo de cambio? ¿Cómo crece el empleo? Es decir, todos los factores económicos
Un país tiene que considerar, y sobre esa base, obviamente, se hace el presupuesto. Si yo calculo que este año voy a recaudar tanto, entonces ya sé con cuánto cuento para mi presupuesto. Si no hago ese cálculo, ¿cómo hago el presupuesto? No es como usted, señora, o sea, usted primero, ya, ¿cuánta plata vamos a ganar este mes? Tanto de papá, tanto de mamá, acá tenemos un alquiler, acá me dieron no sé qué, ya tanto, esto es lo que voy a tener, ya. ¿Qué tengo que gastar? Esto, ya no me alcanza, ya, esto ya no gasto. Eso es hacer un presupuesto. El presupuesto del próximo año tiene ingresos muy afectados porque este año la recaudación se ha caído fuerte. Claro, si tú no vendes nada, no hay IGB, que es el Impuesto General a las Ventas. Si tú no ganas nada, no tienes una utilidad, un éxito en tu negocio, ¿no es cierto? No hay impuesto a la renta. Aquí hemos tenido muchos meses para muchos negocios sin ventas y sin rentas. Entonces la caída en la recaudación es muy fuerte. Además de que millones de peruanos se han quedado sin empleo varios meses. Algunos han recuperado, otros no. Y todavía no van a recuperar su empleo probablemente a los niveles de empleo que tuvieron en el 2019 hasta fines del 2021. Entonces el presupuesto para el próximo año ya viene, como dicen, con yaya. Y no se trata, como dice el presidente Merino, que eso seguramente le funciona a él en su casa, ¿no? No sé cómo hace. Y es que no haya plata no es nuestro problema. Imagínense ustedes que usted le diga, pues, que venga su marido y le diga, señora, ¿sabes qué? Ahora en el almuerzo, quiero lomo. Pues, hijito, no hay plata, pues, o sea, para carne fina hoy día no hay. Ya ve tú cómo haces, ¿ah? ¿De dónde sacas? Entonces le da ataque de risa, pues, ¿de dónde vas a dar la plata para hacerle el lomo si no le ha dado? Y usted no tiene. Tampoco se puede prestar, ni tampoco le dan fiado. No se puede, pues. O sea, Merino tiene la mentalidad de decir, ese no es mi problema, que vea el ejecutivo de dónde saca la plata. Es un irresponsable. Por esa mentalidad no manejas ni el presupuesto de tu casa. Te endeudas por lo que no tienes, hipotecas la casa, o sea, vende los muebles, pues, pero, o sea, está actuando de manera irresponsable. Primero tienes que decir, ¿de dónde voy a sacar para poder pagar? Y en el tema de pensiones, que son 2 normas ya les declararon una inconstitucional, están entrando 2 ahorita. Una que ya la aprobaron por insistencia, que cuesta 1.100 millones de soles, que es ascensos automáticos y contrataciones automáticas en el sector salud. El sector salud por ejemplo, tenían un programa para que todos los años un grupo de trabajadores CAS pasen a planilla. Era un programa que permitía ir absorbiendo el costo, que en efecto el sistema CAS es un sistema cuasi informal. Es un sistema en el cual el Estado peruano no paga todos los derechos laborales que un trabajador tiene que tener, mientras que le exige al privado que lo haga, ¿no? Ok, pero era un sistema gradual, ¿para qué? Para que los asegurados no sacrifiquen un nuevo hospital, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, en ese contexto, tú no puedes decirle a salud, contratas a todos mañana y asciendes a todos mañana. Porque el ascenso implica un costo económico también. 1.100 millones es lo que calcula el MEF que cuesta la ley. Obviamente, de nuevo, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Ley inconstitucional, están presentando la demanda ya. Esa viene ahorita. Luego están esperando que les manden la autógrafa de la de pensiones para observarla, tienen 15 días para hacerlo, y el Congreso seguramente insistirá. ¿Ok? Dicen que va a haber un margen de negociación. ¿Qué negociación puede haber? No puedes tocar el Fondo Consolidado de Reservas, no puedes tocar la plata de los pensionistas activos, no puedes tocar nada de eso. ¿Y de dónde vas a sacar? ¿De dónde lo tienes? Y permítanme hacer un paréntesis porque acá hay una confusión mental espantosa. Yo nunca hice una cosa igual. La gente que está en la ONP cree que está en una AFP. Dicen, no, pero es mi plata. No es tu plata. En la AFP sí. Esa era la diferencia. Te lo explicaron desde el primer día que trabajaste. En una tienes una cuenta individual de capitalización, en la otra no. Tienes un fondo solidario y colectivo.
Tú aportas a una olla común y el día en que alcances los requisitos te van a dar tu platito de esa olla común. Pero no tiene ninguna relación con lo que aportaste. Porque probablemente aportaste muchísimo más de lo que vas a recibir. Y el que aportó sobre sueldo mínimo, que en realidad no alcanza para cubrir lo que va a recibir una pensión mínima, sin haber aportado lo suficiente por una pensión mínima. O sea, el dinero no crece en los árboles, eso es lo que hay que entender. No crece. Yo aporto para un fondo. Ese fondo crece con la rentabilidad, con las inversiones del fondo, y luego me dan mi plata. ¿Ok? Yo aporto a otro fondo, que es colectivo. Aporto poquitito, ¿ah? Y quiero que me den una buena pensión. ¿De dónde, pues? Hace muchos años, en la década de los 90, durante el gobierno Fujimori, se creó una cosa que se llama el Fondo Consolidado de Reservas. ¿Qué es eso? Es un fondo que se administra para ir creando, ¿no es cierto?, una serie de inversiones que con la rentabilidad del fondo ayude a completar la pensión de los pensionistas. ¿Qué pasó? Se privatizaron algunas empresas y ese dinero, en vez de pasar al Tesoro Público, pasó a este fondo, Fondo Consolidado de Reservas, que está muy bien manejado. Es un fondo que se maneja desde los 90 por la ONP y lo maneja muy bien, con muy buena rentabilidad. A veces hasta mejor que la de las AFPs. Está bien manejado, con inversiones en el Perú y fuera del Perú, bien manejado. Es un fondo económicamente sustentable. ¿Pero para qué sirve? Para que se les dé un extra al pensionista, actual pensionista, no al activo, al actual pensionista. Porque los ingresos del pensionista provienen de 3 fuentes, si se quiere, ¿ya? Para explicarlo bien. Una fuente es el trabajador activo. Te descuentan todos los meses, eso va para tu abuelito. Tu abuelito recibe plata de la plata que tú trabajas hoy. Muy bien. Luego, el Tesoro Público, porque no alcanza. El Tesoro Público pone lo que falta. Y un cachito sale de la rentabilidad, no del fondo. El fondo no lo puedes tocar. El fondo es intangible. ¿Ok? Entonces, de la rentabilidad sale un cachito también. La idea es que el fondo vaya creciendo durante muchísimos años para que cuando queden, en teoría, menos pensionistas de la ONP, los activos, porque la población demográficamente en el Perú está envejeciendo, no tengan que cargar sobre sus espaldas a todos los viejos. Es un problema que tienen todos los sistemas de pensiones del mundo cuando la población envejece y no hay jóvenes suficientes que aguanten la pirámide. ¿Ok? Y esa pirámide implica que muchos de esos jóvenes no lleguen a cobrar una pensión. Por muchas razones. Por muerte anticipada, porque dejaron de trabajar, porque se salieron del sistema, etc. Eso hace que se pueda pagar a los viejos. Muchos jóvenes pagan a pocos viejos. Pero cuando tienes pocos jóvenes abajo y muchos viejos arriba, tienes la pirámide invertida. Es complicado manejar pensiones hoy en el mundo entero, no solamente en el Perú. Pero acá, miren, esto es lo siguiente. Imagínense ustedes que el único bien que tiene su familia para solventar la vida de sus padres mayores es una rentita de un alquiler. Tienen una casita que se alquila y con esa platita vive su papá y su mamá. Y todos los hijos están de acuerdo porque no son una molestia para nadie. Y de repente a uno de los hijos se les ocurre, ¿sabes qué? Vendamos la casa. Y le damos la plata, en realidad nos repartimos la plata. Entonces, claro, todos reciben su plata, están contentos, ¿no? Oye, y el mes que viene, ¿de qué van a vivir mi papá y mamá? Ah, no sé. Eso no es mi problema, como dice el señor Merino. Ya ustedes tienen que encontrar la solución. Pero vendiste la casa de donde sale la renta para que ellos coman. Entonces, ¿cómo van a comer el mes que viene? Todas las asociaciones de pensionistas han entendido perfectamente el problema, porque es su pensión mensual la que está en juego. O sea, si les tocan el Fondo Consolidado de Reservas, no hay forma de que ese extra exista. ¡Ups! Desapareció. Y la congresista, la que pide que incendien bancos,
Ha dicho que ahí está la plata, pues ¿cómo que no hay un fondo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? O sea, realmente son de una irresponsabilidad que yo no he visto ni en niños, de verdad. Es impresionante. Entonces, claro, ya todo, pues, la Defensoría del Pueblo, los pensionistas, los sindicatos, todos los economistas del país, quedan con la boca abierta. Esto no puede ser. Estamos en las manos de unos irresponsables. Ahora, el problema viene más grave. Tenemos unos minutos antes de que entre Monseñor. El problema viene más grave. Hasta la Iglesia Católica ha dicho, por favor. ¿Por qué? Porque este Congreso quiere elegir al Tribunal Constitucional. ¿Le toca por ley? Sí le toca. Pero ¿cuál es el problema? Imagínense ustedes que les dicen, bueno, usted ha cometido un delito. Y ustedes dicen, no, yo soy inocente, no he cometido un delito, puede discutir usted con el fiscal, etcétera, etcétera. Y resulta que viene el juicio. Pero imagínense que antes del juicio le dicen, ¿sabe qué, señor Abel? Vamos a permitir que usted coja a su juez. ¿Cómo que coja a mi juez? Claro, usted les va a hacer entrevistas, va a revisar sus currículums, va a votar, usted tiene el voto, y elige quién va a ser su juez. ¿Qué juez vas a elegir? El que te va a declarar inocente, pues obviamente no hay posibilidad de un juez imparcial si las partes eligen al juez, o una parte elige al juez, ni siquiera la parte, una parte elige al juez. Ya. Lo que quiere el Congreso es apurar la elección del Tribunal Constitucional para hacer su repartija y colocar personas que digan que es constitucional que los congresistas tengan iniciativa de gasto. No sé en qué facultad van a encontrar esas personas. Pero es cierto que hay varios que son abogados que están en el Congreso actualmente, como el señor Luis Valdés, la señora Carolina Lizárraga, que supuestamente eran buenos abogados, que dicen que el Congreso sí puede tener iniciativa de gasto. O sea, se sentaron en la Constitución. Así que buscarán, pues, de ese perfil, que por ahí sobra. Entonces, esos son los que van a escoger de miembros del Tribunal Constitucional a su medida, ¿no? Y por supuesto uno que esculpe al Tauro, otro que le arregle sus problemas legales a los Luna y que les dé permiso con una acción de amparo para poder abrir Telesub, en fin, cada uno con su petitorio, ¿no? Esos son los jueces que quieren nombrar. Y hablar, pues. El problema es que no hay posibilidad de movilización ciudadana, pero a ver qué traten. Y contra eso hay que protestar. Es inaceptable lo que están haciendo en el Congreso. Quieren un tribunal a su medida. Y además, los insultos al tribunal han sido terribles. Primer insulto, cuando les han dicho, oigan señores, el señor Merino no puede organizar pijamadas. Las leyes no se votan a las 4 de la mañana porque nadie los está viendo. Eso se llama nocturnidad en el argot penal. ¿Ok? Con nocturnidad. Tú no puedes tener a un gabinete sentado toda la noche en el hemiciclo y darle la palabra, porque te interesa mucho, a la ministra de Salud a las 4:30 de la mañana. Eso no es transparencia. Eso no es ni siquiera tener modales democráticos. Eso es un país de bárbaros. Lo que le está diciendo al Tribunal Constitucional, al señor Merino, es que tenga modales democráticos, que acepte que las actuaciones del Congreso tienen que ser vistas por el público para que el público pueda participar. Y no. Lo que pasa es que ellos no están acostumbrados a trabajar más de 8 horas diarias. Pues. Nosotros sí, somos súper trabajadores. Todo el mundo sabe que en el Congreso se vaga. Así que no me vengan. Cada uno tiene 10 asesores. Pues no son capaces ni siquiera de escribir una ley, se las tienen que escribir los asesores. No sé para qué nos escogemos a ellos, escogeríamos a los asesores. Cuesta carísimo el Congreso. Comparen el presupuesto del Congreso con el presupuesto del Tribunal Constitucional. Podríamos empezar por ahí. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Insultos, pero son ociosos, no trabajan más de 8 horas diarias. Trabajan 8 horas diarias y revisan unas 30.000 o 40.000 casos al año, ¿eh? Por si acaso. La otra, ¿por qué han resuelto tan rápido? Tienen que ser más lentos. Es una cosa. Han resuelto rápido para que le cueste menos a todos los peruanos que tenemos que pagar la cuenta de peajes. Miren, Castañeda Alonso le costó 200 millones de soles a la Municipalidad de Lima solo por un tema de peajes. Porque perdió
la Municipalidad de Lima, un arbitraje. Y lo iba a perder de todas maneras. En este caso, lo que tenemos es que el Perú va a perder todos los arbitrajes por el tema de peajes. Todos. Los va a perder como en la guerra, porque no hay forma de defenderte. Oiga, señor, me dejaron sin cobrar por una ley del Congreso prohibida por la Constitución. Y el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional. Págueme. Obviamente, el daño lo pagamos todos los peruanos. Felizmente que lo sacaron en 3 meses. Ha podido durar 10 y ser muchísimo más caro. Felizmente. Luego tenemos lo que viene, el tema de los ascensos y contrataciones en el sistema de salud. Igual, antes de hacer ningún ascenso, ninguna contratación, ya se pone la acción de inconstitucionalidad inmediatamente y que lo resuelvan en menos de 3 meses. Y finalmente el tema de pensiones, eso se tiene que resolver también de inmediato. Es más, hay que pedirle al Tribunal Constitucional en menos de 2 meses que acelere todos los procedimientos. Eso es carísimo, carísimo. Ya nadie sabe cuánto cuesta. Además quieren asaltar los fondos que son intangibles, los que no se pueden tocar, o saltar sobre lo que pagan los activos todos los meses para que los pensionistas se queden sin plata. Es de locos. Entonces, insultar al Tribunal Constitucional no es un buen camino para el Congreso. Y ahora sí están peleados con, como dice hoy día Augusto, creo que ayer puso en su columna Augusto Álvarez, en la que tienen RTV, el Congreso contra el resto del mundo, contra todas las instituciones, Contraloría, Defensoría, Tribunal Constitucional, Poder Ejecutivo, lo que le pongas por delante. No se someten a nada. ¿Qué es esto? Sus poderes son omnímodos. ¿De dónde han sacado eso? Y como es estado de emergencia, además, pueden hacer lo que les da la gana. Los poderes de los poderes del Estado no son omnímodos, pueden hacer lo que la Constitución les manda hacer, nada más. Y ojo, la Constitución, ¿saben qué les manda a los congresistas? Obedecerla. Eso sí está escrito en blanco y negro. Obedecerla. Tienen que someterse a la Constitución y defender la Constitución. Esa es una obligación de los parlamentarios. Está en la Constitución. Bueno, Abel, haremos una pausa, porque si no nos van a quedar pocos minutos para hablar de Santa Rosa con Monseñor Carlos Castillo, que ya debe estar esperando. Sí. Monseñor Carlos Castillo. Así es, Rosa María. Vamos a conectarnos con Monseñor Carlos Castillo y vamos a conversar también sobre cómo actuaría Santa Rosa en este momento, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo crees que actuaría? No sé. Ahí estamos, señor. ¿Cómo te va? Hoy día sin problemas técnicos. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Una pequeña pausa y regresamos. Una pequeña pausa para conectar bien y ya estamos. Ya. Así es. Bueno. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Rosa de Lima, Rosa de América, Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. Santa Rosa de Lima. Los únicos vaticinios que hizo fueron la fundación del monasterio de Santa Catalina de Siena y que su madre, doña María de Oliva, a los pocos años de la muerte, ingresaría a ese monasterio, donde tuvo el cargo de portera
y murió santamente. No hizo ninguna profecía apocalíptica o política que se le atribuye. Rosa fue una mujer que vivió con la mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra. Rosa de Lima, Rosa de América, Santa Rosa de Lima, primera flor de santidad de América. tras el aroma de tus... Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa en la amplitud modulada 1500 kilociclos, la frecuencia modulada 105.1 en el cono sur. En Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, que nos escuchan y nos ven, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que también nos ven por Puerto Maldonado. Bien. Estas son las emisoras dominicas del Perú, pero a estas emisoras dominicas se une otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaque Estéreo, Amatagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Muy bien, monseñor Carlos Castillo está con nosotros para hablar de Santa Rosa de Lima en su fiesta y, claro, de cómo viviría Santa Rosa su fe en estos tiempos si 400 años después volviera entre nosotros. Yo le comentaba anoche, monseñor, que uno de los problemas con la santa es que ha tenido, como dicen, mala prensa. O sea, que la difusión de su vida no ha sido muy precisa y la imagen que tenemos hoy, 400 años después, es de una monja retirada de la vida, retirada de lo mundano, flagelándose y mortificándose hasta que un día vino Dios por ella. Usted ayer nos ha contado una historia muy diferente, así que yo quisiera unas pinceladas de esa historia para, sobre todo las mujeres de Lima, que si conocieran la verdadera historia, tal vez la sentirían más cercana, ¿no? Sí, buenos días a todos y a todas en todo el país. Es una gran alegría poder compartir esta reflexión y esta experiencia que tenemos de Rosa, que para nosotros ha sido muy iluminadora también, ¿no? Bueno, lo que tú me dices, la imagen es normal, porque creo que la idea en el siglo XVI era sobre todo presentar en el santo a un modelo, podríamos decir, muy, muy estructurado dentro de un cierto sistema, ¿no?, de vida, obediente a las normas. El Trento había planteado una serie de exigencias y había toda una teología, ¿no? Y en efecto la biografía de Hansen da esa impresión, una vida básicamente en casa, ¿no? Señala las otras cosas, pero muy de sopetón. El punto esencial de la vida activa no es tan presente, inclusive se oculta la etapa de Quibes, ¿no? Un poco, bastante, ¿no? Bien, yo creo que sí es atribuible a Rosa una vida, podríamos decir, recogida desde niña, por la imagen que le dio su abuela, Isabel, sobre Caterina de Siena, ¿no? Y además que Caterina de Siena ha sido una mujer muy activa. Ella, desde su monasterio, no solamente vivía solamente de la hostia, que así en eso Rosa era fidelísima, imitar a Jesucristo en las actitudes de Caterina de Siena. Pero lo cierto es que Caterina, por ejemplo, entró, por ejemplo, a debatir y a enfrentar a todos los que eran candidatos a papas, que se peleaban entre ellos para poder decidir quién iba a ser. Y entonces dijo, esto no puede ser, eso es imposible. Ella es una mujer activa también, ¿no? Desde su monasterio, desde su vida recogida.
Rosa quiso ser, como tú dices, una monja, pero ella cuenta que la propia Virgen María, que le dice que no puede ser monja, inclusive para hacerle un signo, dice ella que la paralizó. Cuando le dijo que quería ser monja, se quedó tiesa, entonces, como diciéndole, no te voy a soltar hasta que decidas no ser monja. Y entonces ella entendió que su vida era laica y dijo, no, madrecita, yo no voy a hacer eso. Le dijo a la Virgen de Rosario, que está ahí en Santo Domingo, ¿no? Y entonces se soltó y dijo, le contó a su hermano lo que había pasado, ¿no? En realidad, creo que podría decir eso un poco, no todo, pero sí un poco en la primera etapa de identificación con Jesús en la figura de Caterina de Siena, ¿no? Cuando termina esa etapa, que es más o menos a los 11, 12 años, en donde se van a Quibes, la cosa es distinta. Entonces, por eso es que yo he planteado la tesis de que la identificación con Jesús es su primer amor, hondo, profundo, inclusive hasta los sentimientos más hondos, la sensibilidad, entonces por la cruz, por la pasión del Señor, y a partir de allí, con ese flechazo que ha tenido el Señor, el resto de su vida es un contacto en Quibes muy intenso con el mundo campesino y minero, y luego la llegada a Lima y su acción con la gente, ¿no? Yo creo que son los tres momentos y la plenitud de eso en su muerte, ¿no? Ahora, esta mujer de acción que tiene un grupo laico, que tiene una comunidad laica alrededor de ella, que la sigue y la ayuda, es poco conocido. Sí. El círculo que forma, primero es ya en la época de niña, los confesores iban para ver, porque la veían demasiado flaca y demasiado identificada, ¿no? Entonces tratan de ver qué le pasa. En el proceso de Quibes creo que ha habido poca relación con los directores espirituales. Pero luego, cuando regresa de Quibes, ella entra en contacto con una serie de gente con la cual no pudo entrar si es que no tenía contacto con los demás conventos, con los jesuitas, porque los jesuitas tienen un papel muy importante. La María Melgarejo estaba en el grupo de los jesuitas. Claro. En gran parte de los jesuitas también ayudan a que no la vayan a confundir con una alumbrada, ¿no? Ahora, este tema de las iluminadas es un tema muy interesante también, porque era una época en la que Lima se debatía entre la frivolidad de la riqueza del Nuevo Mundo, ¿no es cierto?, el auge de los metales, el auge de la riqueza, de la gran riqueza que sale del Perú hacia España, pero al mismo tiempo donde la sociedad busca la santidad. Entonces tenemos a Santo Toribio Mogrovejo, a San Martín de Porres, a Santa Rosa, es decir, viven no en la misma época, pero más o menos en la misma época. Es una, digamos, gran producción de santidad de la que conocemos, además de muchos beatos que todavía están en proceso. Y yo encontré en el convento de Santo Domingo, en el archivo histórico, algunos testimonios de iluminadas, y ahí le pregunté a los padres, ¿y esto qué es? Ah, no, me dijeron, esto es otra cosa. Eran unas mujeres, siempre mujeres, no hombres, siempre mujeres, que decían haber tenido unas visiones fantásticas de Santo Domingo, de Santa Catalina de Siena, que se les presentaban y les hablaban. ¿Qué pasó en Lima en esa época? ¿Por qué todas estas personas tenían visiones de este tipo? Yo creo que hay una conjunción entre lo que tú llamas la situación de plétora económica y simultáneamente la de decadencia moral y espiritual, que entonces, tomada en serio por algunos santos, vuelven famosa la idea de que ante la dispersión y la plétora de placeres y de modos de vida, hay algo más serio e interesante. Y entonces en el medio hay personas que tratan de limitar a estos santos que ya son famosos. De hecho, si Rosa era famosa, ¿no?, se le pegan muchas personas. Porque, que lo fue, de hecho, porque en el día de la muerte es tal la cantidad de gente que va, que son 3 días de entierro, que evidentemente era conocida en Lima como una persona a la vez santa y a la vez dinámica, presente en la vida. Y los amigos para ella son como una especie de correa de transmisión, ¿no? Y con ellos se reúne a robarse además, o sea, se atreve a ser una comunidad cristiana, no a vivir solamente de ir a la iglesia o confesarse,
sino de tener una comunidad cristiana para profundizar lo que estaban viviendo, ¿no? Ahora, es un momento muy especial para la ciudad, porque como te dice, estas mujeres, una de ellas, y son sus amigas algunas, ¿no es cierto? Algunas como María Luisa Melgarejo, son mujeres que están como que buscando la santidad. Sí. Ese fenómeno no se ha vuelto a repetir en Lima. ¿Por qué? Ahora usted es el obispo. ¿Dónde están las mujeres que buscan la santidad? No estoy tan seguro, ¿eh? Yo creo que en Lima siempre hay una tendencia al espectáculo estridente de la religiosidad. Claro. Sí. Tú estás, digamos, celebrando la misa tranquilo, con recogimiento, oración respetuosa, y siempre hay una persona que empieza a gritar, ¿no? A darse de alaridos, lo mismo, el mismo fervor del Señor de los Milagros, que tiene una belleza grandísima, pero también esa idea de que yo cargo, y después yo cargo 2-3 veces en el mes de octubre, y después puedo sonar a mi mujer durante todo el año, Claro. ¿no? Y no ayudar a mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa idea de que, digamos, lo religioso por sí mismo es algo mágico. Entonces, la historia en el Perú de la religión como magia ocurre justamente porque desde que hubo el desastre demográfico del inicio, el gran problema es que el sufrimiento es muy grande, y entonces la manera de expresar tanto el remordimiento por haber hecho daño, como el sufrimiento mismo por haber sufrido el maltrato, lleva a medidas un poco exageradas, que además tienen la connotación de una cultura andaluza que tiene influencia árabe. Yo siempre digo que Jesús es muy cercano a nuestra cultura, porque Jesús habla con exageraciones, ¿no? Si tu mano peca, córtatela, ¿no? Claro. En Lima decimos ahora, te he dicho 80.000 veces que no seas exagerado, ¿no? Claro. Lenguaje limeño y costeño, sobre todo de la influencia andaluza, hace que también exageremos las cosas. Tú ves, por ejemplo, cuando hay las tragedias o problemas en el mundo musulmán, en el mundo árabe, cómo exageran, lloran, se desgarran, ¿no? O como decían también los hebreos, ¿no? Se rompieron se desgarraron las vestiduras, ¿no? Hay esta visión exagerada que influyó mucho, que digamos es un modo de presentarse que le quita seriedad. Rosa en eso fue muy, muy parca, a diferencia del grupo de las alumnadas que va por ese lado. Ahora, también hay un punto más que pone, por ejemplo, tú has mencionado a Iwasaki, y también lo ponen Millones y Glave, ¿no? Que hay una emergencia de la mujer en el sentido de que es el inicio de la modernidad en el mundo, ¿no? Y los inicios, ¿no?, de las actitudes individualistas, y claro, una religiosidad individual pega más con una situación de riqueza y de apertura económica, ¿no? Y entonces están haciendo una cierta modernidad, y claro, el modernismo implica el individualismo, ¿no? Rosa, lo interesante que tiene es que es individual, pero a la vez entra en relación, entiende que la fe es más que el pasar por los tiempos y por las modas, ¿no? Yo pienso que las iluminadas son un poquito más, tienen una tendencia más individualista a la moda, digamos. Entran más las cosas de moda. Y bueno, de hecho, si tú no sé si has visto de Rosa y Espinas de Glave. No. Tienes que leer. Tiene una exageración y que cree que es una situación apocalíptica, ¿no? Ya. Hoy día se ha descubierto que era solamente un tránsito de manos, o sea, el poder real recibía un poco un sistema corrupto interno de individuos conquistadores que toman la dirección. Esa es la crisis. No es una crisis apocalíptica, pero ahora, hay elementos de ese tipo. Ahora, a Rosa le pasaron cosas como nos pasan a nosotros. O sea, Lima iba a ser saqueada por los corsarios, así es, y pestes. ¿Cómo vivió esos eventos? Bueno, lo cierto es que todo el siglo XVII hay cosas raras, ¿no? Hay terremotos en Arequipa, hay levantamientos de indios, tensiones, los mineros de la Iquiacota se levantan, los corsarios vienen, hay varios terremotos también durante todo el siglo. Lo que pasa es que me parece que no hemos considerado que es demasiado fuerte que la estructura virreinal
que tenía poder en el Estado pase a una especie de manos privadas que lo controlan, porque eso crea permanentemente obstáculos para hacer una política ordenada. Habían leyes que a algunos les permitían comprar indios y a otros no, y después traen la población negra. Y Rosa, yo creo que lo que vive es, digamos, la contrariedad con una cierta tranquilidad para poder ver dónde están los problemas. Y ella se centra básicamente, ese es el gran descubrimiento, se centra en los que sufren, ¿no? Y eso es su hilo conductor. Si en un momento la que sufre es toda la ciudad, ella dice hay que organizarse para defender. Ahora, fíjese que es curioso, nosotros en Santo Domingo, por supuesto, tenemos a Santa Rosa y a San Martín de Porres. Los dos están enterrados al lado nuestro. Y sin embargo, San Martín de Porres es un santo que se canoniza en el siglo XX, es el santo post-Vaticano II, santo de los obreros, santo de los trabajadores, santo de los negros, de las minorías. Es un santo con muy buena prensa, hiperpopular, porque es el que está entre los pobres, el médico de los pobres, el marginado por la sociedad por ser negro, que es el último y termina siendo el primero. A Rosa no le va tan bien. A Rosa es la contemplativa separada del mundo, mientras que Martín está en el mundo viviendo en un convento, que es lo más raro de todo, ¿no? Sí, porque él sí es monje, si quieres, ¿no? Sí, claro. Pero en el caso de Rosa, dices mala prensa en el sentido de que la imagen inicial es básicamente encerrada. Claro. Pero buena prensa en el sentido de que yo me he quedado admirado cómo, mira, en Cerro de Pasco yo viví 5 años. Y cuando regresé, después de mi ordenación, estuve un mes, el mes de agosto justamente, y terminamos el 30 con el actual obispo de Puno, que era sacerdote allá, ¿no? Era párroco y había tenido un accidente terrible en su familia, y regresa me había quedado con la parroquia, y regresa, ¿no? Hemos celebrado 20 misas, ya, tuvimos que dividirnos a las 10:10 en todo Cerro de Pasco, porque en todo Cerro de Pasco, pero Cerro de Pasco, en donde todos los lugares eran mestizos o indios de tradición, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué tanta difusión de Rosa en todo el país? Porque igual es realmente impresionante la aceptación de Rosa como una santa, digamos, potente para la vida cristiana. Es la patrona de Santiago de Chile. Yo dije, hasta eso se han llevado, pero es increíble. Pero teniendo ellos santos propios, es algo muy particular. No, si la devoción no la pongo en duda. Yo he estado el 30 en Santo Domingo y no podía creer lo que veía. O sea, hay una gran devoción. Pero le digo, entre el mundo académico, intelectual, es más simpática, digamos, la figura de Martín que la de Rosa. Por supuesto, sí. Y creo que eso se debe básicamente a esta, yo creo que es la biografía de Hansen, que forzó las cosas enormemente. Eso es un dato bien interesante, porque Hansen es un hombre que no conoce a Rosa, pero que escribe pocos años después de su muerte. Sí. Pero la convierte, usted contó una cosa interesante, que en realidad era una biografía antianglicana, escrita en Europa para su canonización, pero antianglicana. ¿Qué pasó ahí? Además que Hansen no se llama Hansen, además que es lo más divertido de todo. Sí. Bueno, esto lo ha descubierto Stephen Hart en un libro que ha escrito para el Perú, que se llama Santa Rosa de Lima, la evolución de una santa. Y entonces él dice, la primera cuestión, recuerda una cosa que se sabe, que sus confesores, por medio de la Inquisición, sin hacerle un proceso, habían pedido para esclarecer que escribiera una biografía, la cual escribe en 1614. Y esta biografía se la entrega con esos dibujos, pero los dibujos los tienen en segundo lugar y se llevan esto a Madrid. Se sabe cuando llegó a Madrid y luego no se sabe más. Lo cierto es que luego de eso, después de su muerte, se pide la biografía y se le encargan a este Hansen, que es en realidad Vicente Re, por lo menos es el más probable,
dominico, que había huido de Inglaterra porque era preobispo, porque todos los obispos ingleses católicos se habían vuelto anglicanos. Claro. Y entonces se corre la voz de que el Vaticano está haciendo una revolución y va a tomar el poder dentro de Inglaterra, y entonces persiguen a cuanto católico hay, sacerdote, ¿no? Y entonces el grupo de los posibles obispos huyen a Bélgica. Y en Bélgica, entonces a él le entregan la misión de escribir la historia. Como hay una historia breve de las tres amigas, las tres cercanas de Rosa, que son la mamá, la India Mariana y la María Melgarejo, la Luisa Melgarejo. ¿Ya? Las tres, o también creo. Pero en fin, son tres. Y estas tres hacen una biografía que está en el legajo, también publicado por Stephen Hart, también el legajo del apostólico se llama, el de Roma. Y mi hipótesis es que alguien le entregó a él la biografía original de Rosa. Y él sobre esa base ha construido, pensando en los anglicanos, como sacando cachita, ¿no? Escribe y modifica la vida de Rosa. Y por eso es que se ha perdido, porque a él le entregan materiales. Claro. Y ese era fundamental. Y se lo entrega la corona, pero claro, es la iglesia por medio de la corona. De tal manera, porque Bélgica pertenecía a la corona. Y entonces, lo que creo es que hay que descubrir esa biografía, de estar en alguna parte, hay que buscarla, y porque ella también allí explica por qué pone esos dibujos que ella recortó, ¿no? Claro. Los corazones, que es lo que tenemos ahora, y que además, por la interpretación que yo pienso, hay muchos elementos ahí que ella no pudo inventar, son de la realidad, y que eso es una explicación muy bonita que hizo usted ayer, y que es muy importante. Hoy, en la religiosidad actual, ustedes hay que evitar este dualismo que es: por mis obras yo alcanzo la gracia. Eso está mal. Es Dios el que te da la gracia, y con tus obras alcanzas nuevamente a Dios. Ella entendía los 3 pasos bien. Sí, las obras que Rosa realiza, las realiza porque está llena del amor que ella siente de Dios. Para ella la muerte de Jesús en la cruz es una gracia, es una cosa dura, una herida, dice, una herida en el corazón, pero que a la vez se convierte en gracias, en merced, dice ella, para poder tener la fuerza suficiente de amar como Jesús amó. Y entonces la vida de ella es una especie de río que corre haciendo obras por la gracia inicial. Y eso llega a su plenitud, ya digamos al final de su vida, cuando puede expandir con una especie de unidad total con el Señor, ¿no? Eso que le llama a ella el que se deshace ella sin saber si ella es ella o es el Señor, o sea, está como una sola con Él, ¿no? Entonces, es verdad, nosotros tendemos a construir, eso se llama pelagianismo o semipelagianismo, a construir pensando que uno tiene un mérito, ¿no? Hay una frase de esa época, hay un poema de esa época, una oración preciosa: no me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. O sea, si te ofendo, o si es que te amo, no es porque me prometes nada ni porque voy a conseguir nada, sino porque tú me amas, tú me mueves. Entonces es muy interesante la gracia actuante, que uno toma conciencia de que es amado. San Agustín lo dice, hoy día es el día de San Agustín, ¿no? Decía, ¿no? Yo te buscaba, sin embargo tú ya me habías encontrado, ¿no? O sea, Dios no nos deja de amar. La fe cristiana es una toma de conciencia, eso Rosa lo tiene clarísimo, una toma de conciencia de que Dios siempre nos ama y está con nosotros, y nosotros tratamos de dejarnos envolver por Él para actuar. Esa es la cosa central. Ahora, regresando a estos días de hoy, con todos los problemas que tiene el Perú, con todo el sufrimiento que tiene el Perú, con todas las muertes que tenemos, ¿usted cree que hay un renacer de la fe? He hablado con muchos sacerdotes que me han dicho que están percibiendo algo. Claro, me dicen, yo hacía una misa y venían, no sé, 100 personas, 200 personas. Ahora hago mi misa por Facebook Live y tengo 3.000 conectados. Entonces no sé qué está pasando.
¿Sabes cuántos han habido ayer en la charla? 13.000 personas. ¿En la charla que hemos estado usted y yo? Éramos 40, estábamos conectados por Zoom, claro. Por Facebook, ¿no? Eran 13.000 personas. Claro. El domingo antepasado, la misa, han asistido 402.000 personas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explica? Es que yo lo que creo que ciertamente es que por fin, en este periodo tan crítico, en donde nosotros no atribuimos a Dios culpa de esto, porque sabemos que hay una serie de causas históricas, el problema de la naturaleza, puede ser nuestro pecado lo que sea la causa, pero la gente no culpa a Dios como si fuera el que manda los males, porque además eso es el Evangelio. Jesús esclarece eso en la propia tradición hebrea. Para los sacerdotes, el que sufría porque Dios había designado para que sufra. Y eso es lo que levanta a Jesús. Dios es amor, es Padre, y Él más bien viene a acompañarnos y sufre con nosotros para levantarnos. Y yo creo que eso está entrando ya ahora con mucha claridad. Hace años, en la época del cardenal Andázuri, cuando fue el Vaticano II, esto empezó a entrar en la gente. Y después de un tiempo un poco, por la falta de predicación, claro, se han un poco reintroducido el miedo. Ahora, usted decía una cosa divertida, ¿no? Yo cuando era chica, las vecinas, cuando había terremotos, salían corriendo, se arrodillaban y gritaban: aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor, misericordia, Señor. Entonces, la oración, yo me la sabía, pero claro, entonces es la ira de Dios, es una cosa terrible, ¿no? Pero no es eso lo que quiere comunicarse a través de Rosa y otros santos, sino el amor de Dios. El amor de Dios. Y además en el Antiguo Testamento ya hay un prolegómeno de eso. Hay un diálogo como los tiene el precioso Oseas, que dice, cuando eras niño, Israel, yo te amé y te llevé en los brazos, te llevaba como a un niño, ¿no? Pero te has portado mal y me da rabia y ojalá ya los voy a devolver al exilio para que, ¿no? Y después dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo puedo renunciar? Entonces dice, he decidido no tener ira, no vendré con ira, porque soy Dios y no hombre, y estoy en medio de ti para salvarte, ¿no? Es una cosa preciosa de la renuncia de Dios a esa dimensión. ¿Qué pasa? Nosotros los seres humanos somos los que creamos las imágenes de Dios. Dios por sí mismo nos muestra una sola imagen, que es siempre el que creó todo y está siempre con nosotros. Eso se revela por medio de los profetas y finalmente Jesús lo dice, pero la cosa más importante es que, diríamos, en el propio Antiguo Testamento hay la promesa de que esa imagen de Dios no habrá más, que es la que trae Jesús. Y por eso es que Jesús, de parte de Dios, muere en la cruz y no se baja. Y la tentación es, bájate de la cruz para que creamos, para que muestra tu violencia como siempre, y no quieres ser como el Dios de siempre que existe, que es bicéfalo. Claro. ¿No? Que es una digamos, hominización de Dios, ¿no? En ese sentido, Rosa lo que entendió muy bien, y hoy día creo, ¿no?, que todos estamos convencidos de que, diríamos, si hay un consuelo verdadero, es que si estas cosas pasan, tenemos que ayudar a resolverlas como sea, es nuestra labor, pero sí necesitamos su inspiración para que, inspirados en el mismo amor, podamos encontrar soluciones, ¿no? Yo creo que poquito a poco vamos entrando en eso. No es total, ¿no?, porque además ha habido toda una prédica muy fuerte de temor en los últimos años, claro, no solamente en Perú, en todas partes del mundo, ¿no? La punición, padre, el castigo. O sea, si no te portas bien, te vas al infierno. Entonces, claro. Sí es. Y además, y sucede en la vida cotidiana cuando dijimos al chiquito, pórtate bien, si no Dios te castiga. Claro. Pobre chiquito que no se quiere castigar. Claro. Así es, ¿no? Y entonces, bueno, son cosas todavía que están, en la cultura es lo más difícil cambiar las costumbres, ¿no? Pero ya está entrando esta convicción, y creo que es muy importante porque es lo que hizo Jesús. Por eso es que Jesús, para su pueblo, hizo lo que Rosa hace para el nuestro. Mejor dicho, Rosa por eso toma de Jesús y de Caterina de Siena, que también para su época es un signo en Italia, ¿no? Ajá. O sea,
es la persona que dice, bueno, acá hay un signo de que yo las acompaño como los acompaña Dios. Y si no lo entienden, no entienden a Dios, bueno, entiendan que yo estoy siempre con ustedes también, porque lo estoy imitando, estoy haciendo lo que es Él. Y entonces, de Rosa tenemos la imagen, a pesar de todo, de una compañera, de una amiga, ¿no? Que comprende, que aguanta, que nos entiende. Y por eso es que todas las beatas y además no solo ellas, también habían cantidad de teatreras que se disfrazaban de hombres, y las tapadas, el movimiento de las tapadas de esa época. Y los obispos de Lima se dedicaban a prohibir a las tapadas, le digo. Claro, así es. Y creo que el rey las destapara, ¿no? Las destapara, no les gustaba nada, era un baile de disfraces, no les Así gustaba nada. Ahora, este domingo va a haber alguna misa especial en la catedral que van a transmitir. Vamos a trasladarnos con todos, con todo el grupo, al santuario de Santa Rosa. Venía el provincial, el padre Salaberry, que es mi representante en los religiosos, uno de mis auxiliares, y vamos a orar ahí mismo en la casa, como signo de este pequeño nido desde el cual Rosa salió para ayudarnos, a acompañarnos, ¿no? Y lo que sí hemos pedido a la gente es que nos manden sus deseos, en el plan de poderlos bendecir, todos esos deseos, y después vamos al pozo y los depositamos, nos metemos ahí como la gente lo hace normalmente, porque nadie hoy día puede ir por el tumulto que puede presentarse. Claro, no. Me parecía lo mejor, bueno, si puedo hacerlo yo, con mucho gusto, ¿no? Claro. Y lo vamos a hacer para que esos deseos todos, los que sean verdaderamente buenos y positivos para todos, ¿no? Y para cada persona, pues nos ayuden, ¿no? Yo creo que ahí en ese sentido Rosa tuvo mucho sentido de que el milagro no es una cosa solamente personal, sino es también para toda la sociedad, ¿no? Ella tuvo una visión de Lima, ¿no? Como ciudad, amaba su ciudad, y en ese sentido nosotros tenemos que ser ciudadanos también de esa forma, ¿no? ¿Misa va a haber en algún momento del día para avisarle a toda nuestra audiencia? El domingo a las 11 del día es la misa, ya es la misa de la catedral, que la trasladamos al santuario. Perfecto, porque como usted dice, hay 400.000 personas que se conectan ahora. Entonces, bueno, en ese domingo, ¿no? Supongo que después hay más o menos, como es, ¿no? Yo creo que más, porque Santa Rosa tiene mucha... Claro, va a ser muy importante, sí. Claro, y eso es, como dice, es muy importante. Bueno, monseñor, nos tenemos que despedir, porque ahorita nosotros tenemos misa también del Señor de la Justicia, como todos los viernes acá en domingo, que igual se transmite a muchísima más gente de la que entraría en la iglesia. Y por ese lado, sí, eso es increíble. Como le digo, seguramente lo han comentado en la conferencia episcopal, pero muchos obispos me dicen, no entendemos qué está pasando. O sea, viene más gente de la que hubiéramos imaginado. Y creo que eso además es, bueno, también los medios tienen esa fuerza de poder estar muy cerca de la gente, ¿no? Claro. Y hoy ya lo es ya una realidad, ¿no? Siempre tiene la desventaja de que no construimos comunidad directamente, pero sí suscita, y eso es importante, es la predicación, el anuncio del Evangelio. Y en eso nos ha faltado. Los padres predicadores por eso eran predicadores, porque las cosas entran por la palabra. Yo la vez pasada dije en la procesión del Señor Milagro, dije, nos han enseñado que la letra con sangre entra, pero la letra entra con palabra, ¿no? Es la única forma. Y en ese sentido necesitamos una iglesia más profética. Bueno, para eso están los dominicos, es la orden de predicadores. Y por eso convoca y reúne a la gente, y eso va a suscitar también nuevas formas de iglesia, yo creo, ¿eh? Porque, bueno, tanto por el confinamiento que puede haber, que siempre vamos a tener que vivir, como los cuidados que vamos a tener, pero también con las distintas formas de iglesia que tenemos que crear, porque hay mundos que no conocemos, y la misión siempre ha sido fuente de renovación en la iglesia. Eso es lo que, por ejemplo, ¿cómo hacer la iglesia en la selva, ¿no? Con comunidades cristianas? Bueno, con ellos mismos por los ríos y flotando. No se puede ser una iglesia pues que sea tan pétrea como a veces pensamos en la ciudad, ¿no? Ahora, sin embargo, monseñor, no recibimos sacramentos hace meses. Nadie. A mí me da pena eso, porque yo creo que los sacramentos
son una especie de signos concretos que Jesús ha puesto para que estemos cercas y en relación íntima con Él, ¿no? Sin embargo, los sacramentos son palabra concretada. A veces pensamos, ¿no? Por eso, yo he visto que en la misa yo levanto el misal, ¿no? La elección, lo levanto y luego bendigo. Y después levanto la hostia. Porque en la liturgia se dice, en la misma adoración que le debemos a la Eucaristía, se la debemos a la palabra. Porque es la palabra encarnada. Esto es mi cuerpo, ¿no? Claro. Y es tan encarnado que dice, bueno, no dice, esta es mi alma, no dice, este es mi cuerpo. ¿No? Ahora, esperemos entonces que regresemos a los sacramentos en algún momento el próximo año. Sé que hay urgidos, sé que hay algunos urgidos que quieren que abran las iglesias. En Trujillo se ha abierto la catedral solo para rezar. Yo sé que usted todavía no lo va a hacer. Sí, yo todavía... Lo que sí es que es mi mayor deseo y comprendo perfectamente que querramos un acceso más directo. Vamos a ver si estuve proponiendo la posibilidad de que después de las misas, que son todavía virtuales, hubiera un sistema de voluntarios que formados mínimamente puedan llevar la comunión a la gente. Lo que pasa es que también es muchísima, y entonces organizar eso es difícil, ¿no? Por lo menos a los enfermos, ¿no? Lo que siempre se ha hecho, llevar la comunión a los enfermos. Claro, sí, pero en ese caso no solamente son los enfermos, sino es todos los hacinados, ¿no? Además en el domingo hoy día se vive eso. Lo que sí pienso es que nuestro proceso de encuentro de la comunidad celebrante con los sacramentos va a ser lento, hay que retomarlo lentamente, y también hay que ver las nuevas formas. Lo que pasa es que no estamos habituados a pensar que la iglesia tiene formas distintas. La primera iglesia, entre en la persecución en el periodo del Evangelio de Juan, dicen, ¿cómo vamos a adorar? En espíritu y en verdad, ya no en el templo. Y van peregrinos por el mundo, ¿no? Y celebran cada vez que pueden. Un poquito como Jesús, ¿no? Jesús no andaba al templo todo el tiempo. Jesús va en el camino y se encomienda a Dios retirándose y vuelve a caminar con la gente y comparte el pan, ¿no? Son signos significativos en la historia. Bueno, eso hay que aprenderlo, es un camino. Entiendo ahora que haya confusión porque estamos habituados por costumbres a cosas, pero en la iglesia ha habido siempre mucha flexibilidad y apertura. Poco a poco estamos en una época nueva, tendremos que ver las formas nuevas de traducir los sacramentos, ¿no? Gracias. Pero muy bien, muchas gracias, monseñor. Ahora sí, además, tu día, Rosita, rezo por ti también, Rosa María. Sí, por favor, porque además es mi cumpleaños, es mi santa patrona, todo el mismo, el 29, mi cumpleaños y el 30. ¡Qué maravilla! Sí, me pusieron rosa porque el día de Santa Rosa, entonces ya no había discusión, ¿no? Así que yo más encomendada no puedo estar. Y en buena... O sea que he recibido la bendición el día que estuve ahí en el templo rezando. Piden, o como siempre, que por favor, antes de que se vaya, le mande una bendición a toda nuestra audiencia. Padre bueno, tú nos has dado a Rosita transparencia tuya en medio de nuestro pueblo. Ayúdanos a seguir caminando como ella, llenándonos de tu amor, imaginando todos los mundos y soluciones adecuadas y posibles para enfrentar y salir de esta terrible situación que vivimos. Sabemos que tú nos inspiras y que no nos abandonas, y que con tu compañía lo hacemos todo mucho mejor. Bendice a nuestro pueblo y ayúdanos a recrearnos, así como cuando nos dijiste, hágase el ser humano imagen, el ser humano, hombre y mujer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos y de Santa Rosa. Gracias, monseñor. Gracias, monseñor. Chao. Gracias, monseñor. Muchísimas gracias por atendernos con tanta gentileza. También Oxapampa necesita la ayuda. Rosa María, mañana hace su campaña. San Juan del Lurigancho también. Apoyen estas campañas que la iglesia realiza de la oxigenatón. Y Rosa María, permíteme, con el permiso del padre Luis Enrique que nos está esperando, a nombre del padre Rodolfo y de todo el equipo de Radio Santa Rosa y de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, desearte un feliz cumpleaños mañana, pues, que pases el día.
Feliz cumpleaños, Rosa María. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor. Nos vemos. Chao, Muchas gracias. Que pases un lindo día, Rosa María. Muchas felicidades. Dios te bendiga e ilumine. Y nos reencontramos el día lunes con todos ustedes. Chao, Rosa María. Chao, Feliz chao. Felicidades, Rosa María. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.